5 de noviembre, que estamos llevando adelante el Energy Day, este encuentro de energía con los principales referentes del sector energético. Este panel puntualmente es un panel que en lo personal a mí me parecía interesantísimo incluirlo, porque en el marco de todos los desafíos que genera la crisis en la que está el país, la pandemia que afectó cuestiones de demanda, cuestiones de precios, hay un elemento subyacente que seguramente va a emerger como desafío a corto y mediano plazo, que es de qué manera el país logra generar los incentivos regulatorios, o en todo caso definir un mapa regulatorio de forma tal de poder monetizar y poner en valor los recursos que tiene el sector de oil and gas, el sector de energía. Y por eso estamos en contacto con José Martínez de Oz, Pablo Rueda y Tomás Lanardone. Son tres de los principales referentes del estudio MHR, que para aquellos que siguen el sector de oil and gas sobre todo, es una referencia en todo lo que es temas jurídicos y regulatorios. Así que gracias por el tiempo a los tres. Gracias a vos, Nico. Quiero hablar con ustedes. A ver, hay un punto como principal disparador. Hoy por la mañana Darío Martínez hizo referencia a que en función de sus intenciones, la idea es que en los próximos 2 o 3 meses incluir o empezar a discutir en el Congreso un proyecto de ley justamente para promocionar inversiones en el sector de energía, tanto en el sector de upstream y seguramente también aguas abajo en el sector de petroquímica u otro segmento de industrialización. Sin embargo, y José, esto te lo pregunto como disparador a vos, que es algo que lo hemos hablado muchas veces fuera de este evento, en materia de desafíos, en materia de garantías, en materia de previsibilidad, en materia de ejes que tiene que incluir esa ley, uno no ve todavía que haya un desarrollo o haya un consenso en ese punto. ¿Qué ejes crees que sí o sí deberían estar por lo menos contemplados en un proyecto de esta naturaleza? Gracias, Nicolás. Pero ¿te acordás cuando empezamos a hablar de este tema? Decíamos que es increíble todas las cosas que pasaron si uno mira un año para atrás. Y un año para atrás, Vaca Muerta explotaba en el buen sentido, batiendo récords de producción, tanto en petróleo como gas. Se hablaba, estaba el país dedicado en planear el desarrollo masivo de Vaca Muerta a partir de encontrar mercado de exportación. Se hablaba y se estaba planeando concretamente el llamado producto de Vaca Muerta, estaban los proyectos de licuefacción. Era un país que estaba andando realmente para adelante sobre esa vía. Y ese entusiasmo yo diría que siguió incluso después de las PASO, siguió después de las elecciones, y bueno, después se fue frenando primero a medida de las idas y vueltas con la formación de los equipos de gobierno, y después vino la pandemia. Y ahora creo que es un momento oportuno para retomar este tema. Creo que es oportuno que el secretario de Energía haya mencionado este tema, porque este es el momento para empezar a planear anticipadamente. Todos sabemos el tiempo que toma solamente planificar y desarrollar en los papeles, y tanto regulatoria como financieramente, proyectos grandes como gasoductos de licuefacción, toma varios años, ni hablar de la construcción. Entonces, este es el momento para pensar en establecer las condiciones adecuadas para cuando el mercado, tanto el local como el internacional, permita salir en punta. Así que creo que es muy bueno esta oportunidad, sobre todo considerando que Vaca Muerta ya pasó el examen, en el sentido que es considerado lo que los americanos llaman un world class opportunity, en términos de calidad de roca, de productividad. Se han invertido más de 25.000 millones. Hoy hay más de 1.200 pozos, de las cuales más de la mitad son pozos horizontales. La Argentina ha hecho un enorme esfuerzo en mejorar la productividad y su eficiencia en materia de costos. Tanto el shale oil como el shale gas representan poco menos del 25% de la producción total del país, y el shale gas representa básicamente el 46% de la producción de la provincia de Neuquén, y el shale oil el 71% de la provincia de Neuquén. De manera tal de que las condiciones, llamémoslas geológicas, de infraestructura y logísticas, están dadas, y lo que hay que ahora es generar las condiciones de credibilidad. Ahora, José, en ese punto, justamente en generar condiciones de credibilidad, la Argentina también presenta desafíos o particularidades propias
porque la economía presenta cuestiones de inconsistencias evidentes en términos cambiarios, en términos de congelamiento de tarifas, que de alguna forma complican el horizonte para adelante para saber si los precios relativos de la energía van a seguir la línea de los costos. ¿Qué tipo de garantías crees que tendría que incluir un instrumento de este tipo, una ley de promoción, para que sea exitosa en un contexto que es volátil, digamos, que no es seguramente el mejor contexto país que podemos llegar a tener? Yo creo que estamos hablando de 4 pilares fundamentales. Para cualquier proyecto de promoción que quiera, a partir, digamos, de desarrollar la exportación de shale oil, shale gas y también de proyectos industriales asociados, tenemos que hablar de 4 patas. Una pata es básicamente la posibilidad de exportar gas y petróleo en forma libre y no vinculada, y no en forma interrumpible, por básicamente las urgencias o necesidades locales de corto plazo. Sin eso no hay proyecto de exportación viable, no hay nadie que vaya a hundir cientos o a veces miles de millones de dólares en una planta de liquefacción si esas condiciones no están dadas. Asociado a eso está la segunda pata, que es la eliminación de los derechos de exportación. Es absolutamente impensable un proyecto de estas naturalezas, como las que estamos hablando, con derecho de exportación. Sean altos o bajos, la mera posibilidad de tener derecho de exportación que alteren la ecuación económica es fulminante, además del hecho de que termina, digamos, encareciendo la competitividad del proyecto. Y la tercera pata es la famosa libre disponibilidad de divisas. Esta realmente es otra pata absolutamente crucial. No hay forma en que se pueda desarrollar una inversión de esta magnitud y características sin libre flujo de entrada y salida de capitales para esta clase de proyectos, en donde las tengan que ingresar divisas a un tipo de cambio que no representa el valor real de la divisa y que haya restricciones para pagar dividendos o prepago de capital o intereses. Hacemos un poco, y tu pregunta es muy importante, porque días pasados vimos que en el contexto del Plan Gas salió una resolución del Banco Central cuyo contenido está bien, pero el gran problema va a lo que vos preguntabas, la credibilidad. Y en la Argentina hemos visto tantas veces que estas disposiciones o regulaciones van y vienen. Y así como se dicta una norma del Banco Central, se deroga. Esto ha pasado aún con decretos, como fue el caso del decreto 1589, en los decretos de regulación, o más recientemente el decreto 929, que también garantizaba una serie de derechos en materia de exportación y libre disponibilidad de divisas. Entonces hay que pensar en algo más. Así que esto, por lo menos, tenemos que pensar en una ley que con amplio consenso político incluya esta garantía de libre disponibilidad. Y en realidad, para lo que básicamente los inversores internacionales esperan algo más todavía, que es la firma de un contrato de inversión, porque la firma de un contrato de inversión es lo que da estabilidad de derechos y no normas que pueden ir y volver. Un contrato es lo que se necesita. Y de la mano de esto hay algo que puede parecer leguleyo, pero no es menos importante, y en particular en un país con la debilidad institucional que tiene la Argentina, que es tener un foro neutral para resolver disputas, arbitraje internacional concretamente. Estas son las 4 patas fundamentales. Hay un punto, digamos, y se entiende, digamos, hoy durante la mañana en el panel de Upstream, los 4 expositores pusieron el foco, en la necesidad de seguir optimizando costos, de seguir bajando break-even, de seguir bajando costos de desarrollo para que cierre y garantizar la rentabilidad de Vaca Muerta en un ciclo de precios bajos. Yo lo escuchaba a Gustavo Hock, que él hacía o trazaba algún tipo de referencia o paralelismo en lo que fue el desarrollo de Camisea en Perú, un yacimiento de gas, un desarrollo de gas muy, muy importante, y el desarrollo que Pluspetrol aspira a tener en los próximos 5 o 10 años en La Calera, que es un área muy, muy atractiva en la ventana de condensados de Vaca Muerta. Pablo, en lo que es una especie de benchmark, cuando Perú puso en marcha o puso pruebas hacia el desarrollo de gas de Camisea, ¿qué tipo de regulaciones apuntó o con qué tipo de regulaciones apuntaló ese tipo de desarrollos? ¿Son aplicables en la Argentina o no? ¿O jurídicamente no conviene comparar? El caso de Perú conviene comparar, porque el caso de Perú es un caso muy parecido a la Argentina. Es un país que comienza un proceso de atracción de inversiones
con una historia de extrema volatilidad y rompimiento de compromisos. Entonces, a partir de una historia muy complicada, lo que hizo Perú es hacer una reforma constitucional y darle garantías jurídicas a los inversores de raigambre constitucional, con derechos adquiridos a un marco regulatorio con garantías cambiarias y regulatorias, firmeza de autorizaciones de exportación, como decía José, y todo esto en un contrato entre el Estado y el inversor con arbitraje internacional. Esto no representa ninguna entrega de Perú, todo lo contrario, significa la oportunidad que tuvo Perú para desarrollar su mercado, sacar gente de la pobreza y generar riqueza. Sí, además, en Perú, con proyectos de liquefacción de gas que demandaron una buena cantidad de años de construcción y, sin embargo, pudieron llegar a buen puerto y están hoy operativos. Una consulta, Pablo, con relación a este tema para fijar una postura. Hay algunos sectores que, en función de la endeblez del contexto argentino, en términos cambiarios, inflacionarios, hasta políticos, te diría, que se acentuaron por la pandemia, porque la verdad que hay todo un shock a nivel global, advierten sobre por ahí la poca conveniencia de dar este tipo de instrumentos o una ley de promoción o una ley de inversiones en este contexto porque el riesgo es que te vacíe de contenido el instrumento. ¿Coincidís con esa visión o no estás tan de acuerdo? Yo no coincido con esa visión. Yo creo que lo que tiene que hacer Argentina ahora es empezar a construir la Argentina del mañana. ¿Qué es la Argentina que queremos? Y es una Argentina claramente donde se terminó la sustitución de importaciones y se terminó el modelo de inversión extranjera que no se traduce en exportaciones. Argentina tiene un único camino ahora, sea Cambiemos, sea el peronismo, sea quien sea, todos saben que el único modelo posible para la Argentina es un modelo exportador, donde coloque bienes y servicios con valor agregados al mundo. Y ese modelo hay que construirlo ya. Hay que crear el marco jurídico, dar las garantías para empezar con el tiempo y cuando estén dadas las condiciones a que esos inversores vengan. Hay una cuestión ahí, está bueno como la definición estratégica, Pablo, y vuelvo, José, a vos a preguntarte que migrar hacia ese lugar. Todavía uno ve que hay algunos elementos en el escenario que de alguna forma generan algún cortocircuito al margen de lo económico. Me refiero, por ejemplo, a lo que fue la derogación del pago o el no cumplimiento del pago de la deuda prevista por el decreto 1053, que finalmente se iba a incluir en el pago del presupuesto, después se sacó, después se volvió a poner y finalmente se sacó nuevamente. Ese tipo de acciones, ¿qué tipo de sentido generan en el mercado de gas? Yo creo que, mira, creo que es importante tu pregunta porque creo que a veces en el afán de ser positivos y de querer que las cosas salgan para adelante, no decimos lo que se necesita. Y la verdad es que además de las cosas, la creación de un marco jurídico adecuado, como mencioné y Pablo describió con más detalle, hay que tener en cuenta las cosas que no hay que hacer. Y creo que tenemos que decirlo, porque creo que es un mensaje que, digamos, el sector privado tiene que trabajar en conjunto con el sector público y transmitir también estos mensajes. Básicamente lo que vos mencionás fue una coincidencia muy desafortunada con el plan Gas 4, porque las similitudes entre el decreto 1053 y el plan Gas son bastante evidentes. Y en definitiva, la derogación por la Cámara de Diputados en la ley de presupuesto, digamos, de este decreto, que en definitiva nunca llegaron a hacerse pagos, salvo un primer pago, y en definitiva la eliminación de la partida presupuestaria lo que crea es dudas de por qué lo que ocurrió con el plan Gas podría no repetirse, perdón, lo que ocurría con el decreto 1053 no podría repetirse, digamos, con el plan Gas o con cualquier otro proyecto. Por eso que es importante el concepto de seguridad jurídica en el sentido de estabilidad de regla de juego, de previsibilidad, de transparencia. Y eso también se traslada al tema fiscal. Leíamos, creo que todos hemos leído en los últimos días que con la actual administración se crearon
o aumentaron 14 impuestos. Esto, además de afectar la competitividad de la economía argentina, lo que genera es un problema también de credibilidad, porque muestra que la variable de ajuste en cualquier situación que tiene el gobierno son los impuestos que afectan los proyectos en curso y la economía en curso. Entonces, estas son las cosas que realmente creo que es importante poner cuidado de no afectar el marco, digamos, el ambiente de inversión, porque estas cosas, en definitiva, aunque, digamos, no se escuchen quejas a veces muy fuertes, no significa que los inversores no tomen nota de ello. Así que yo creo que son cosas que son muy, muy importantes para cuidar si queremos desarrollar este tipo de proyectos como los que estamos hablando. Pablo, hay una cuestión, y recién Ricardo Marcus, director de estrategia y de nuevos negocios de Texpetrol, ponía un poco ahí, en cuanto a la posibilidad de exportar gas, primero, en una primera etapa, a un mercado chileno, o buscar oportunidades en el mercado uruguayo y demás, y luego en una segunda etapa ir migrando hacia mercados como el sur de Brasil, pensar en Porto Alegre, y por qué no llegar a San Pablo vía Bolivia. Vos has trabajado y estudiado bastante todo lo que es regulación de exportación en gas. ¿Dónde crees que tiene que estar el foco ahí? ¿En qué ejes conceptuales hay que pensar o comprender a la hora de diseñar una regulación que permita cubrir este tipo de cosas? Hay dos elementos fundamentales. El primero es todo lo que habló José. Hay que crear un marco jurídico vía contratos de inversión que garanticen que esas grandes inversiones con costos hundidos que se necesitan para hacer proyectos de exportación van a ser respetadas. En un ámbito no solo regulatorio energético, sino en un ámbito cambiario y fiscal. Y lo segundo es solucionar el tema de la demanda prioritaria. Las grandes crisis que hubo en Argentina en materia del mercado mayorista de gas se dieron a partir de evaluaciones que impactaron en lo que es el mercado mayorista de gas argentino. ¿Impactaron cómo? Impactaron o incrementando el precio que debía pagar la demanda prioritaria o vía regulación que congeló los precios al cual podían vender el gas los productores. Claro. El problema de la demanda interna hay que solucionarlo como condición para cualquier desarrollo del negocio exportador, porque si no se tiene un remedio para los problemas que pueden ocurrir en el mercado interno, siempre termina destruyendo el mercado exportador. Tomás, hay una cuestión, y vos tenés presencia en Neuquén, con lo cual eso es una suerte en el sentido de estar con mucha mayor frescura en cuanto a la agenda, lo que se discute en la provincia, que tiene desde hace años una centralidad por el peso específico de Vaca Muerta, por el peso específico de la provincia como play de hidrocarburos. Hay una cuestión ligada a la exportación, que por ahí es una cuestión más de corto plazo de coyuntura, pero que de alguna forma es de qué manera se puede ayornar, o si es necesario, primero preguntarte, ayornar la regulación para promover exportaciones de crudo. Hubo siempre, te diría, en los últimos 2 o 3 años, alguna tensión dentro de la industria a ver qué se hace con ese tipo de, cómo conseguir un permiso de exportación. ¿Tenés alguna posición tomada al respecto? Hola, Nico. Bueno, antes que nada, estoy en Neuquén con ráfagas de 80 kilómetros por hora. Se cayó la luz en el estudio, así que me tuve que volver a conectar con el teléfono. Mil perdones por los problemas. Está bueno para transmitir a la audiencia la dificultad que a veces es lo que es operar. No, posta, 80 kilómetros de ráfaga, se cayó la luz, mil perdones. Mirá, tema exportación de crudo. Hace poco publicamos en la revista Argentina de Derecho de la Energía un paper lo escribí yo con Santi López de CGC, sobre propuestas para ayornar la regulación. No hay tiro un par de conceptos para vos, José, Pablo y la audiencia. Uno es la gran oportunidad de monetizar los recursos de shale oil y traer divisas al país. Va de la mano, segundo punto, evita el serio problema de stranded asset que estamos enfrentando. O sea, hay una ventana corta de tiempo para monetizar esos recursos que se va a cerrar. Tarde o temprano, por efectos, yo creo, más ambientales y propios del desarrollo económico mundial, y que hay que aprovechar. No hay que dejar las reservas ahí abajo sin que se explote. Tercer punto, la pandemia. Una de las cosas positivas que trajo, a mi parecer, es que nos forzó a exportar. Y hablo más del crudo de Vaca Muerta. Ya se exportaba el crudo del Golfo San Jorge
y también Tierra de Fuego, etcétera, pero nos forzó a exportar. ¿Y qué quiero decir con eso? Había empresas que no tenían equipos de marketing para exportar, los adaptaron, se dieron cuenta que es necesario empezar a desarrollar un mercado de exportación, convenios con clientes, obviamente, de otros países, conocer en qué registros tienen que estar inscritos, cómo es el procedimiento. Creo que fue un disparador la pandemia, el abril negro, donde hubo precios negativos, donde no había capacidad de almacenamiento y fue la oportunidad o la solución, la exportación. Y eso realmente creo que a todos nos concientizó de que nos tenemos que preparar en serio. Y en cuarto lugar, ya el concepto regulatorio que quería destacar y que tratamos en detalle en ese paper, es que nuestra ley de hidrocarburos es vetusta en cuanto a lo que es exportación de crudo. Es una ley de 1967 con un paradigma del peak oil, de que el petróleo producido en el país tiene que utilizarse en ese país y de alguna manera limitar la exportación. Era un recurso estratégico, guerras, todo lo que ya sabemos de la historia petrolera. Ese paradigma cambió. Hoy el paradigma realmente es el que va a quedar stranded asset y que hay que salir a monetizarlo lo antes posible. Y para eso yo creo personalmente que esta ley que menciona el secretario de Energía tiene que contemplar, rango de ley, todo un mecanismo que viabilice proyectos de exportación de petróleo de manera, a ver, ¿qué quiero decir? Que haya un derecho a exportar. Hay muchas regulaciones internacionales que contemplan el derecho a exportar. O sea, si vas a una ley de hidrocarburos, el concesionario, llamémoslo, o a veces es titular de otro tipo de contrato, tiene un derecho a exportar. Está así como a vender hidrocarburos, tiene un derecho a exportar. Segundo lugar, las autorizaciones, ¿cómo se reglamenta ese derecho a exportar? Bueno, las autorizaciones de exportación son de largo plazo. Mínimo un año, que te permite exportar varios cargos durante el año y no uno solo, como hoy contempla la resolución 241, sino mínimo un año y no te digo casi máximo, pero estoy hablando de permisos de 5 años, de 10 años, que viabilicen el financiamiento de un proyecto de desarrollo importante, de envergadura. Tercer punto, eliminar los derechos de exportación. Y a veces suena grandilocuente decir una cosa así. Recordemos la experiencia del 2007, resolución 394, que básicamente captura en concepto de derecho de exportación toda renta que iba por encima de los $42 el barril. Cuando el precio en 110, 120 llegó a 140. O sea, después de esa experiencia, cualquier proyecto serio de exportación a Argentina tiene que tener una garantía de inaplicabilidad de derecho de exportación, o al menos, si ponele que el Estado quiera participar en una renta extraordinaria, que tenga límites cuantificados en esa regulación. Cuarto lugar, hablaba José y Pablo del redireccionamiento. Bueno, una garantía en contra de los redireccionamientos, porque desarrollar un mercado de exportación lleva tiempo. Lo vimos ahora con China, con los árabes, todas las batallas que se dan entre los players de la OPEC en ganarse clientes. Bueno, lleva tiempo desarrollar clientes de exportación. Si vos como Estado redireccionás ante el primer faltante de gasoil en Argentina, estamos mal, rompemos mercados. Entonces, ahí contemplar que ante faltantes esporádicos del mercado interno se importará. Volver digamos, traer el paradigma ya no del autoabastecimiento continuo con la producción de nuestros yacimientos. Hay que romper ese paradigma que contiene la ley de hidrocarburos. Detalles, ¿no? Y cierro con esto. La posibilidad de ceder estos permisos y estos contratos de exportación, o sea, de alguna manera bendecida por la autoridad que permite que bancos financien estos, le da bancability a los proyectos. Y por último, el tema cambiario, que José ya lo tocó, pero que es clave en esta regulación. Estamos hablando con Tomás Lanardone, José Martínez de Oz y Pablo Rueda. A los que están siguiendo la energía desde temprano van a ver intertextos entre cuestiones que ellos tres, que son tres de los principales abogados de la industria energética, o que asesoran a actores, empresas, gobiernos y demás, en todo lo que es agenda regulatoria del sector. Tomás hacía referencia recién a lo difícil que es capturar mercado de exportación. Antes lo escuchábamos a Pablo Vigliano y también a Juan Garobi, lo difícil también que es colocar crudo boliviano de vaca muerta en mercados nuevos, porque hay que generar confianza en el plano comercial, encontrar clientes, darles previsibilidad de que no es solamente una exportación de un mes, 2 meses, 3 meses, sino que hay una ventana o si se quiere, una continuidad, y me parece muy interesante todo este debate. José, quiero volver a vos para hacerte una pregunta concreta con qué balance haces del funcionamiento, en términos regulatorios por lo menos, del barril criollo, digamos. O sea, el barril criollo fue un instrumento que eligió el gobierno para tratar de alguna forma de saldar la discusión de precios entre productores, refinadores, cuando el precio del crudo tocó a nivel en Estados Unidos y a nivel
internacional, precios de $20 el Brent, el WTI, como lo hacía Tomás recién, menos $37 en abril de este año. ¿Qué balance haces de ese tipo de decisión? Yo lamentablemente tengo una visión crítica del barril criollo del decreto 488. Creo que fue una decisión desafortunada que metió ruido en el sistema. En términos prácticos, básicamente fue una medida manifiestamente para el contexto en que se quedaba. Recordemos, como decía Tommy, qué es lo que pasaba en el mes de abril, mayo, junio de este año, donde los productores no integrados tenían dificultad de colocar su producción. El problema era no cerrar producción. Así que siendo difícil colocar producción, ni que hablar de colocar la producción a $1, a un barril, a $45, que se alejaba del precio que pagaban básicamente las refinerías. Esto, en definitiva, causó problemas al mercado, causó reclamos de las provincias, y la verdad es que el saldo que nos queda, a mi modo de ver, es batallas legales entre las compañías petroleras y las provincias por las regalías, que en definitiva esto significó un aumento encubierto de la tasa del 12%, y el otro resultado que quedó, o el otro impacto que quedó en línea con las cosas que a mi modo no hay que hacer, fue incertidumbre del mercado. Es decir, nuevamente, cuando hay dificultades, se rompen las reglas de juego. Hay reglas de juego claras en la ley de hidrocarburos, que es básicamente una regalía del 12%, excepto los casos de las regalías más altas porque ha habido prórrogas de las concesiones. Pero básicamente lo que hizo el decreto 488 fue un aumento cubierto de la regalía, porque básicamente calculó ese 12% sobre un precio que era ficticio, artificialmente más alto que el precio real, lo que redunda en un aumento de la tasa efectiva. Y bueno, nuevamente esto creo que fue una mancha más, digamos, a la estabilidad y al cumplimiento de las reglas de juego por parte del Estado argentino. Bien. Hay una cuestión, Pablo, que quiero retomar con vos en línea también con lo que decía José, que es, a ver, hoy el secretario de Energía hizo referencia al Plan Gas, que es un programa que intenta tener un abordaje sistémico de los desafíos o los problemas que tiene el mercado de gas, sobre todo de reactivar la producción rápidamente para tener que reducir saldos de importación de gas o combustibles alternativos. Uno de los capítulos novedosos que tiene ese Plan Gas es justamente el valor agregado nacional. Lo vamos a tocar directamente con el panel siguiente, que es abocado a proveedores locales o empresas de servicios, pero por lo menos desde lo periodístico genera una especie de curiosidad o incertidumbre saber cómo va a funcionar ese capítulo que busque garantizar la participación de empresas nacionales en el desarrollo de proyectos en el upstream. ¿Tenés alguna mirada en términos de qué desafíos regulatorios o qué desafíos en términos de defender cuestiones de compliance, de transparencia regulatoria, genera ese tipo de programas o de decisiones? Mi visión es que está armado muy ligeramente. No está armado, incluso parece estar escrito a las apuradas, está lleno de contradicciones y genera un montón de dudas que afectan innecesariamente el éxito del Plan Gas. No me pareció un proyecto serio de promoción de la utilización de recursos locales en la industria. Principalmente tiene contradicciones en lo que hace a lo que es nacional, regional y local, genera choques con otras normas, con lo cual yo creo que es una parte del Plan Gas que le falta un montón de definiciones. Está bueno como por lo menos definición conceptual. Tomás, vinculándolo también con esto que decía Pablo, si se quiere, hace falta un nivel de discusión entre autoridades o funcionarios provinciales, seguramente funcionarios nacionales, para aunar conceptos y de alguna forma que haya un consenso sobre hasta dónde llegar, de dónde llegue la regulación. Y esto te lo pregunto porque, de alguna forma, el Plan Gas busca o incluye este capítulo del BAN, de Valor Agregado Nacional, pero sin embargo también algunas provincias, Neuquén concretamente, tiene una ley de compra de neuquino que de alguna forma también genera cierta, o por lo menos algunos actores sostienen que genera cierta discrecionalidad. ¿Ves un ruido entre esas dos normas? ¿Crees que pueden coexistir? ¿Cómo lo ves en términos de desafíos regulatorios? Mirá, en un país con 10 provincias productoras,
que cada una tenga una ley de compre local es un caos. Cuando además la Constitución Nacional no prevé, digamos, prohíbe las aduanas internas, promueve el comercio entre provincias, digamos, es totalmente inconstitucional regímenes de ese tipo. No me quiero ponerle yo, simplemente de vuelta marcar cuál fue la base de la Constitución Nacional. Hay jurisprudencia de la Corte Suprema, se me viene a la mente el caso Argenova, donde de vuelta trata de restringir estos regímenes locales que favorecen las industrias locales en detrimento de industrias de provincias. Para que des una idea, Nico, en Río Negro hay un compra rionegrino, en Neuquén hay un compra neuquino. Y los dos sabés que son provincias que conviven, digamos, industrias que están quizás localizadas de casualidad en Allen, prestan servicio mayoritariamente en Neuquén y viceversa. Entonces, yo creo que es un caos cuando cada provincia quiere hacer esto. Hay que además tener mucho cuidado con cómo se incentiva. Está bien incentivar industria local para generar hasta la licencia social y la aceptación de la industria, el empleo genuino. Eso estoy totalmente de acuerdo y en todo el mundo se discute la necesidad de lo que es el local content. Ahora, generalmente se lo hace a través del consenso, a través de medidas de financiamiento, digamos, favorables para o bajar impuestos, ese tipo de mecanismos de zanahoria, de carrot, no con el stick. El proyecto de ley de Neuquén, de modificación del compre neuquino, básicamente prevé que tenés que otorgarle el contrato a una empresa de servicios neuquina a pesar de que oferte un precio 15% superior al de una empresa rionegrina, lo cual obviamente encarece, inviabiliza proyectos donde estamos hablando de márgenes chiquitos, compitiendo con 1000 países que tienen también recursos world class. Digamos, insisto con la idea del stranded asset, estamos compitiendo en una ventana de tiempo limitada contra países, digamos, que juegan serio en la industria. Para darte un ejemplo similar de diferencias en la aplicación de la ley respecto de provincias y respecto de otros países. No tengo nada que ver, pero va en el tema, Nico. Brasil, Colombia y México, sale la pandemia, casi que lo primero que hacen es darle tranquilidad a los inversores diciéndoles, mira, este año se llama fuerza mayor, por razones logísticas, financieras, de mercado, sanitarias, etc. Este año no hay obligación de ejecutar los planes de inversión, les doy como un rollover al año que viene, ¿está? Salvo Tierra del Fuego, que tiene una especie de aceptación de fuerza mayor aislada, ninguna otra provincia aceptó pedidos de fuerza mayor o de extensión de plazos o algo por el estilo. Esos son puntos, creo que a mejorar para la pospandemia en cuanto al rol que tienen las autoridades de aplicación, no solo de controlar, de aplicar la ley, sino de incentivar, de colaborar. Mal que mal, son los dueños del 12% de las reservas y la producción. Son socios en el fondo. Entonces, yo creo que ahí es donde las provincias en general tienen que mejorar. Es muy interesante lo que está planteando Tomás, lo mismo Pablo y José. Hay, si se quiere, uno ve una desorganicidad entre algunas decisiones que se toman entre el dueño del recurso, que es la provincia productora, y el Estado Nacional, que es quien fija la política hidrocarburífera en el territorio nacional. En el caso de Neuquén, hace pocas semanas o meses, te diría, se creó una polémica bastante evidente en torno a la creación de un nuevo bono que instituyó la provincia para de alguna forma incrementar la captura de renta del negocio hidrocarburífero, que de vuelta es un objetivo loable y hasta discutible. Está bien que se discuta. Lo bueno o lo que apuntamos con este tipo de paneles es a complementar con miradas distintas, a que el debate se eleve, a que haya una agenda donde se discuta, bueno, hasta dónde, hasta cuándo, de qué manera, con qué mecanismo. No sé, Tomás, si lo seguiste esa polémica y tenés alguna posición al respecto. Sí, la seguí y primero aclarar, es una resolución ministerial, ¿no? Del Ministerio de Energía y Recursos Naturales de julio de este año, publicada por el Poder Ejecutivo y tampoco fue publicada en el boletín oficial. Así que me pongo el orgullo, pero esa norma no está vigente. Bien vale la aclaración. ¿Está? Ahora, ¿cómo? No, que bien vale la aclaración, está bueno aclarar eso. Bien vale la aclaración. Ahora, es como una piedra en el zapato. Está ahí, no fue derogada, no hay una resolución ministerial en contrario, con lo cual está ahí, hay que leerla, hay que analizarla. Crea un bono que se llama extensión de área, que básicamente, Nico, para explicarlo en términos claritos, es una regalía, a mi parecer, presunta y anticipada. ¿Qué grava?
el 2% de los recursos hidrocarburíferos que se espera producir en la superficie remanente. ¿Qué es la superficie remanente? Toda la superficie de un área por fuera del área del piloto. Como vos sabés, cuando vos vas y pedís una concesión no convencional de hidrocarburos, hacés generalmente un piloto, con ponele 2 pads de 3 pozos cada uno, 4 pozos cada uno. Bueno, el resto es superficie que vas a desarrollar durante los 35 años de vida de la concesión no convencional. Es lo que busca es grabar el hecho de otorgarte una concesión sobre esa superficie que está por fuera del piloto, que como 28% generalmente de la superficie de un pedido de SENCH, y te dice, el 2% de los recursos que yo creo que vas a producir en base a pozos testigos de la zona, etcétera, bueno, me lo tenés que pagar upfront para que yo te otorgue la concesión no convencional. Eso es varios conceptos que me gustaría. Primero, no nos olvidemos que las provincias no pueden legislar en materia de fondo. O sea, es un principio sagrado. La ley de hidrocarburos y la reglamentación es de orden nacional, es federal. Y es algo positivo que ayudó a que el país tuviera desarrollos petroleros más en un país federal. ¿tá? Es importante tener una uniformidad en todas las provincias. La ley federal ayuda en ese sentido, o sea, establecer parámetros uniformes. Las provincias no pueden legislar en materia de fondo petrolera. Está prohibido y la Corte lo ha aclarado 1000 veces. Esto definitivamente es modificar las reglas de juego de la Ley Federal de Hidrocarburos. Y es importante, ¿de dónde venimos? Venimos del 2014, que se modifica la Ley de Hidrocarburos con consenso, más allá de que obviamente hubo discusiones a nivel OFEPI versus YPF, el Estado Nacional, etcétera. Hubo un acuerdo federal de hidrocarburos que acompañó el proyecto de ley nueva de hidrocarburos. O sea, todas las provincias aprobaron en un acuerdo federal de hidrocarburos la ley 27007, que creó la concesión no convencional y estableció límites al government take provincial. ¿tá? Límites que no se pueden sobrepasar por urgencias fiscales. ¿tá? Me parece que ahí estás, también un tema de respeto a las reglas de juego. Yo sé, insisto, tú una mirada muy leguleya, pero es importante de vuelta, ¿de dónde venimos? ¿Qué es Argentina? Es un país federal con una ley de hidrocarburos federal que hay que respetar, y no solamente con este bono, Nico. Ahora se vienen las segundas prórrogas de muchas concesiones que están venciendo 2024, 2025, 2026, y ya ves que hay provincias, y no, acá no cito ninguna en especial, que tengan bonos que no tienen nada que ver con el bono que fija el artículo 58 bis de la ley de hidrocarburos. Entonces, estos intentos provinciales de ir por encima de la ley federal de hidrocarburos son múltiples y yo creo que le hacen mal a un desarrollo a escala de la industria. Porque si realmente acá estamos a producir 1 millón de barriles día, y yo creo que estas cosas definitivamente entorpecen. Le voy a dejar el cierre a José Martínez de Oz con una pregunta, si se quiere, alejada un poco de lo regulatorio, del technicality, que seguramente es el área de mayor confort de José, porque hace años que hace lo que asesora en materia jurídica y lo hace muy bien. A mí me da la sensación, José, que estamos en un momento de quiebre, el país necesita dólares, necesita ingresos de divisas, sobre todo necesita ampliar su masa de exportaciones, porque que está estancada en torno a los 70.000, 75.000 millones de dólares, y el país necesita una buena cantidad de dólares más para cumplir con sus obligaciones de deuda, para generar el balance comercial adecuado para que haya estabilidad cambiaria, si se quiere. ¿Crees que estamos en condiciones de dar vuelta a la página a pesar de todas las turbulencias, las dificultades macroeconómicas? ¿Crees que hay una ventana de oportunidad en ese sentido o cómo lo analizas? Mira, creo que aquí aplica aquello de que querer es poder. Digamos, no hay ninguna maldición que pese sobre la Argentina. No hay ninguna razón por la cual la Argentina no pueda tomar las decisiones correctas. Creo que el tema pasa en priorizar el mediano y largo plazo por sobre el corto. Desde ahora viene de atrás priorizando la urgencia, el corto plazo. Y en el altar del plazo sacrificamos el crecimiento. Como el ejemplo que recién ponía Tomás con esta resolución 53 de Neuquén. Es decir, por la voracidad fiscal de tratar de capturar, en definitiva, una renta en forma anticipada, porque se está anticipando la producción de 15, 20 años y se pretende cobrar un porcentaje por adelantado. Lo tenemos con la presión impositiva argentina a nivel nacional, con este llamado nuevo impuesto a la riqueza y con los incrementos de impuestos.
¿Cuál es la consecuencia? Pan para hoy, hambre para mañana. La urgencia fiscal, aumentamos la recaudación a veces en forma que ni siquiera mueve la aguja, pero ¿qué hace? Las grandes empresas argentinas se te están yendo del país, o por lo menos quienes no se van piensan 4 veces antes de invertir. Es decir, nuevamente la Argentina tiene que parar la pelota, tiene que pensar a dónde quiere ir. Creo que esta ley es oportuno, la propuesta del secretario de Energía de debatir esta ley, porque da la oportunidad de generar un consenso de largo plazo. Y cuando hablo de un consenso, hablo de un consenso multipartidario. Creo que, digamos, más allá de las diferencias de opinión que puedan tener los partidos sobre la economía, me parece que nadie puede no coincidir en la necesidad de desarrollar, digamos, Vaca Muerta, y desarrollar, además de Vaca Muerta, el negocio, digamos, de la exportación hidrocarburífera, tanto petróleo como gas. Creo que en todas las cuencas, no solamente en Neuquén. Creo que todos, naturalmente, tendremos que estar de acuerdo con eso, y lo que es importante es el cómo. Y en el cómo es importante tener la cabeza fría y darse cuenta que en la medida en que sigamos priorizando las urgencias fiscales de corto plazo, vamos a sacrificar el crecimiento de la Argentina, vamos a sacrificar la salida de esta crisis tremenda en la que estamos, y esto, en definitiva, solamente se puede hacer con políticas de Estado que gocen de un amplio consenso. Este es el momento para hacerlo, no esperemos más. Y la verdad que el momento de crisis que tenemos ahora, justamente crisis es también una oportunidad. Y esta es la oportunidad para prepararse, para salir de punta cuando la pandemia termine, que va a terminar con la vacuna, meses más va a terminar. Esta es la oportunidad para prepararnos. Les agradezco a los tres, la verdad que son temas recontra interesantes. Por ahí hay un technicality o hay cuestiones técnicas que a los que no están muy encima en la industria de oil and gas, en la industria energética se le escapan, pero créanme que en los distintos ejes que fueron tocando tanto Tomás como José como Pablo, hay valor, se está discutiendo mucho de los temas que ellos fueron tocando, se están discutiendo ahora entre estados productores, empresas productoras, gobierno nacional. Así que de mi parte agradecerle el tiempo, estamos en contacto por un momento. Son temas, la coyuntura actual es tan volátil que seguramente en 3, 4, 5 meses vamos a tener que hacer algún tipo de catch-up o actualización para ver dónde estamos parados, pero de mi parte por ahora, para no pasarnos mucho más del tiempo, agradecerles la participación. Gracias, Nico. Gracias a vos, Nicolás. Hasta luego.